¿Cuánto crees saber sobre Jesús? La mayoría conoce los grandes eventos de su vida, su nacimiento en Belén, sus milagros extraordinarios, y, por supuesto, su crucifixión. Pero, hay detalles ocultos que pocos conocen. ¿Te atreves a descubrir 10 hechos sorprendentes que cambiarán para siempre tu perspectiva sobre el hombre más influyente de la historia? Quédate hasta el final, porque te prometo que el último dato te dejará sin palabras. Hoy no te contaré lo que ya conoces, no hablaremos de los grandes eventos de la vida de Jesús que todos han escuchado. En lugar de eso, exploraremos esos detalles que quedaron en las sombras, esperando ser descubiertos por quienes buscan conocer más profundamente al Hijo de Dios. Aunque muchas veces se habla de Jesús en términos generales, la verdad es que hay aspectos de su vida que nos ofrecen un entendimiento mucho más rico de su misión y de su humanidad. En este video, te invito a acompañarme en un viaje a través de los momentos menos conocidos, pero igualmente importantes, de su vida. Cada uno de estos hechos tiene potencial de enriquecer tu fe, de acercarte más a la verdadera comprensión del Salvador del mundo. Dato 1. El nombre real de Jesús. Uno de los aspectos más interesantes sobre Jesús es su nombre original. En los textos bíblicos y en el cristianismo moderno, el nombre Jesús es conocido y reverenciado por todos. Sin embargo, muchos desconocen que Jesús es en realidad una adaptación griega del nombre hebreo Yeshua. Este nombre, que significa salvación, ya marcaba un destino especial para él desde su nacimiento. Entender el significado de su nombre y cómo se ha transformado con el tiempo nos da una visión más profunda de su identidad y su misión. El nombre, Jesús, que todos conocemos, no es el nombre original que usaban para llamarlo. En su tiempo, Jesús fue conocido como Yeshua, un nombre hebreo que significa salvación. Este detalle, aunque pequeño, es increíblemente significativo. Desde su nacimiento, su nombre ya reflejaba la misión que cumpliría. Y aunque en su época, Yeshua, era un nombre común, nadie llevó ese nombre con un propósito tan extraordinario como el que tendría Jesús. Cuando los textos bíblicos fueron traducidos al griego, Yeshua se convirtió en Jesús, que luego, en el latín y las lenguas modernas, se transformaría en Jesús. Pero, ¿por qué es importante este detalle? Porque incluso en algo tan simple como su nombre, podemos ver la mano de Dios preparando el camino para el Salvador del mundo. Este primer dato nos introduce a un detalle que, aunque aparentemente pequeño, tiene un gran significado teológico. El nombre Jesús, que para muchos hoy en día parece un nombre único, en realidad era un nombre común en la antigua Palestina. Sin embargo, el significado de este nombre, salvación, es lo que lo distingue. Esto refuerza la idea de que desde el nacimiento de Jesús, su vida ya estaba destinada a cumplir un propósito divino. Además, este dato nos permite reflexionar sobre cómo los nombres en la Biblia suelen tener un significado profundo, a menudo relacionado con la misión o el destino de la persona. El caso de Jesús no es diferente. Su nombre no fue elegido al azar, era una declaración de lo que estaba por venir. Es un recordatorio de que desde el principio, Dios tenía un plan claro para la vida de Jesús. Dato 2. La vida oculta de Jesús entre los 12 y 30 años. Uno de los mayores misterios en la vida de Jesús es lo que sucedió entre los 12 y los 30 años. Los evangelios mencionan la historia de su infancia y algunos eventos importantes como su visita al templo a los 12 años. Sin embargo, luego de este evento, no se nos dice mucho sobre su vida hasta que inicia su ministerio a los 30 años. Este periodo, a menudo llamado los años ocultos de Jesús, ha sido motivo de mucha especulación a lo largo de los siglos. ¿Te has preguntado alguna vez qué hizo Jesús entre los 12 y los 30 años? Los evangelios guardan silencio sobre este periodo de su vida, lo que ha generado muchas teorías a lo largo de la historia. Algunos creen que durante esos años, Jesús trabajó como carpintero, siguiendo los pasos de su padre terrenal, José. Otros sugieren que pudo haber viajado a tierras lejanas, adquiriendo conocimientos y experiencias que luego utilizaría en su ministerio. Lo que sí sabemos es que estos años fueron cruciales en su preparación. Aunque no tenemos detalles exactos, es probable que Jesús pasara esos años preparándose espiritualmente, trabajando en su oficio y esperando el momento adecuado para comenzar su ministerio. Este periodo de silencio en los evangelios nos recuerda que incluso los grandes momentos de la vida a menudo son precedidos por años de preparación en silencio. Este segundo dato nos invita a reflexionar sobre la importancia de los años de preparación en la vida de Jesús. Aunque los evangelios no nos ofrecen muchos detalles sobre estos años,
podemos inferir que fueron una parte crucial de su vida. Estos años ocultos nos enseñan que incluso las personas con grandes misiones, como Jesús, tienen momentos de preparación en los que no están en el centro de atención. Es un recordatorio para los creyentes de que no todas las etapas de la vida están llenas de acción o eventos dramáticos. A veces, los momentos más importantes de crecimiento y desarrollo ocurren en silencio, lejos de la mirada del público. Estos años ocultos de Jesús también nos ofrecen una lección de paciencia y fe. Aunque estaba destinado a cambiar el mundo, Jesús esperó pacientemente hasta el momento adecuado para iniciar su ministerio. Dato 3. El idioma que hablaba Jesús. Uno de los aspectos más fascinantes de la vida de Jesús es su capacidad para comunicarse con diferentes personas y culturas. En la región de Palestina, donde vivió, se hablaban varios idiomas, y Jesús era capaz de interactuar con distintos grupos. El idioma principal que hablaba era el arameo, que era el idioma cotidiano de la gente en esa región. Sin embargo, también se cree que hablaba hebreo, el idioma de las escrituras, y probablemente griego, que era el idioma del comercio y las transacciones internacionales. Esta capacidad multilingüe no solo demuestra la adaptabilidad de Jesús, sino que también refleja su habilidad para conectarse con una variedad de personas a lo largo de su ministerio. Jesús no solo era el Mesías y un maestro espiritual, también era un comunicador excepcional. El idioma que más hablaba era el arameo, la lengua común de la región, la lengua del día a día en Galilea y Judea. Pero eso no era todo. También conocía hebreo, el idioma sagrado de las Escrituras, que le permitió leer y enseñar directamente de los textos bíblicos en las sinagogas. Además, es probable que también hablara griego, la lengua franca del Imperio Romano. Esta habilidad de hablar varios idiomas le permitió conectarse con personas de diferentes culturas y clases sociales. Su mensaje de salvación no estaba limitado a una sola cultura o grupo. Jesús tenía la capacidad de adaptarse y llevar su mensaje más allá de las barreras lingüísticas. Este dato es interesante porque no solo nos da una visión de la habilidad intelectual de Jesús, sino también de su capacidad para adaptarse a diferentes audiencias. El arameo era el idioma cotidiano, pero el hebreo era el idioma en el que se leía la Torá, lo que muestra que Jesús tenía una sólida formación en las Escrituras. Su probable conocimiento del griego también es significativo, ya que era la lengua del comercio y la política en el Imperio Romano. Esto implica que Jesús podía interactuar con personas de diferentes trasfondos y profesiones, extendiendo su mensaje a más allá de la comunidad judía. Dato 4. Los hermanos de Jesús. Uno de los temas más debatidos en la historia del cristianismo es la cuestión de si Jesús tenía o no hermanos biológicos. En los Evangelios, se mencionan nombres como Santiago, José, Simón y Judas, que son identificados como sus hermanos. Además, se mencionan sus hermanas, aunque no se especifican sus nombres. Sin embargo, este hecho ha sido objeto de distintas interpretaciones a lo largo de la historia. Algunos creen que estos hermanos eran hijos biológicos de María y José, lo que implicaría que Jesús tuvo una familia más amplia. Otros sostienen que la palabra hermanos en este contexto podría referirse a primos o hermanos espirituales. ¿Sabías que Jesús tenía hermanos? Los evangelios mencionan a Santiago, José, Simón y Judas como sus hermanos, y también hablan de sus hermanas. Pero la cuestión de si estos eran sus hermanos biológicos o espirituales ha sido motivo de debate durante siglos. Para algunos, estos hermanos eran hijos de María y José, lo que nos daría una visión más humana de la vida de Jesús, creciendo en una familia numerosa. Sin embargo, otros creen que la palabra hermanos en este contexto se refiere a primos o a hermanos en la fe, como era común en la cultura judía. Este dato nos lleva a reflexionar sobre la humanidad de Jesús, su vida familiar y las relaciones que pudo haber tenido fuera de su misión divina. Este dato nos invita a reflexionar sobre la humanidad de Jesús y su vida cotidiana en el contexto familiar. Si Jesús tuvo hermanos biológicos, esto significaría que creció en un entorno similar al de muchas personas, con las dinámicas familiares que ello conlleva. Esto le añadiría una capa de humanidad a su figura divina, mostrándolo no solo como el Hijo de Dios, sino también como un miembro de una familia judía de su tiempo. En cambio, si los hermanos mencionados eran primos o hermanos espirituales, eso también podría reflejar la importancia de las relaciones de comunidad y hermandad en su vida. Esta discusión ha sido objeto de diferentes interpretaciones teológicas a lo largo de los siglos, especialmente en las distintas tradiciones cristianas. Algunas denominaciones, como la Iglesia Católica, sostienen que María permaneció virgen toda su vida y que estos hermanos eran primos o hermanos espirituales.
Otras denominaciones creen que María y José tuvieron más hijos después del nacimiento de Jesús. Independientemente de la interpretación, este dato nos recuerda que la figura de Jesús no estaba aislada de las relaciones humanas cotidianas. Dato 5. Jesús fue un refugiado. Un aspecto de la vida de Jesús que a menudo se pasa por alto es que fue un refugiado. Cuando era solo un niño, su familia tuvo que huir de su hogar en Belén para escapar de la persecución del rey Herodes, quien había ordenado matar a todos los niños menores de 2 años en un intento de eliminar cualquier amenaza a su trono. La Sagrada Familia se refugió en Egipto, donde vivieron hasta la muerte de Herodes. Este hecho conecta la experiencia de Jesús con la de millones de personas en todo el mundo que hoy día huyen de la violencia, la persecución y el peligro. Cuando pensamos en Jesús, a menudo lo vemos como una figura majestuosa y divina, pero uno de los momentos más humanos de su vida fue cuando, siendo solo un niño, se convirtió en un refugiado. Después de su nacimiento en Belén, el rey Herodes, temiendo que un nuevo rey hubiera nacido, ordenó la muerte de todos los niños menores de 2 años. Para salvar la vida de su hijo, María y José huyeron con Jesús a Egipto, buscando refugio en una tierra extranjera. Este acto de huir para proteger su vida conecta a Jesús con millones de personas en todo el mundo que, hoy en día, huyen de la persecución, la violencia y el peligro. Jesús, el Hijo de Dios, también fue un refugiado, y su experiencia nos enseña sobre la compasión, la solidaridad y la lucha por la supervivencia. Este dato es especialmente relevante en el contexto actual, donde la crisis de los refugiados es un tema global importante. Al recordar que Jesús también fue un refugiado, los creyentes pueden encontrar en su historia un motivo para la empatía y la compasión hacia aquellos que se encuentran en situaciones similares hoy en día. Jesús no solo vivió una vida de dificultades espirituales, sino que también experimentó el miedo, la incertidumbre y el desplazamiento que tantas personas enfrentan en el mundo moderno. Este detalle también subraya la humildad con la que Jesús entró en el mundo. A pesar de ser el Mesías, nació en un entorno modesto y tuvo que enfrentar las dificultades de la persecución desde una edad muy temprana. Dato 6. La relación de Jesús con las mujeres. Uno de los aspectos más notables y revolucionarios de la vida de Jesús es la forma en que trataba a las mujeres. En una época en la que las mujeres eran vistas principalmente como propiedad y relegadas a papeles secundarios en la sociedad, Jesús rompió con muchas de las normas sociales y religiosas de su tiempo al tratarlas con dignidad, respeto e igualdad. A lo largo de los evangelios, vemos que Jesús tenía una relación cercana con varias mujeres que desempeñaron roles importantes en su ministerio, como María Magdalena, la mujer samaritana y Marta y María de Betania. Estas mujeres no solo fueron beneficiarias de su enseñanza, sino que también desempeñaron un papel crucial en la expansión de su mensaje. En el tiempo de Jesús, las mujeres eran vistas como ciudadanas de segunda clase, a menudo excluidas de la vida pública y religiosa. Sin embargo, Jesús rompió estas barreras culturales y trató a las mujeres de una manera que era radicalmente diferente a la norma. Tomemos, por ejemplo, su encuentro con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. No solo era mujer, sino también samaritana, un grupo despreciado por los judíos. Aún así, Jesús no solo habló con ella, algo impensable en su cultura, sino que también le reveló verdades espirituales profundas, tratándola como una igual. De manera similar, María Magdalena, una de sus seguidoras más leales, fue testigo de su resurrección y la primera en llevar la noticia a los apóstoles. Estas historias nos muestran cómo Jesús desafiaba las normas sociales de su tiempo, elevando a las mujeres y reconociendo su dignidad y valor. Este dato es especialmente importante porque resalta cómo Jesús no solo vino a salvar almas, sino también a cambiar las estructuras sociales injustas de su tiempo. En una sociedad que marginaba a las mujeres, Jesús las incluyó en su círculo de seguidores y les dio roles importantes en su ministerio. Esto no solo era radical en su contexto histórico, sino que también tiene profundas implicaciones para los creyentes hoy en día. Jesús demostró que todos, sin importar su género, son iguales ante Dios. Además, este hecho nos invita a reflexionar sobre cómo el mensaje de Jesús fue inclusivo y revolucionario. En muchos casos, las mujeres desempeñaron papeles clave en su ministerio. María Magdalena, por ejemplo, fue una de las primeras en testimoniar su resurrección y en llevar el mensaje a los discípulos. Marta y María, por su parte, mostraron diferentes aspectos de la vida espiritual. Una, en su servicio, la otra, en su contemplación. La inclusión de las mujeres en su ministerio no fue solo un acto de misericordia, sino también un reconocimiento de su papel en el reino de Dios. Dato 7.
Jesús y la política de su época. Jesús vivió en una época políticamente cargada, con el Imperio Romano dominando gran parte del mundo conocido, incluida Palestina. Aunque su mensaje era espiritual, inevitablemente tuvo implicaciones políticas. En más de una ocasión, Jesús fue cuestionado por su postura frente al gobierno de Roma, especialmente en relación al pago de impuestos y su identificación como rey de los judíos. Sin embargo, a pesar de las presiones políticas y las expectativas mesiánicas que algunos de sus seguidores tenían, Jesús nunca buscó un cambio político directo, sino un cambio de corazón y de mente. Jesús vivió en un tiempo de gran agitación política bajo el dominio del Imperio Romano. Muchos esperaban que el Mesías fuera un líder militar que liberaría a los judíos de la opresión romana, pero Jesús tenía otros planes. En lugar de incitar una revuelta política, Jesús predicaba sobre el reino de Dios, un reino no de este mundo, sino espiritual. Cuando los fariseos intentaron atraparlo con la famosa pregunta sobre si debían pagar impuestos al César, Jesús respondió con sabiduría divina: «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Esta respuesta no solo evitó una trampa política, sino que también dejó claro que su misión no era derrocar gobiernos terrenales, sino transformar los corazones de las personas. Este dato es crucial para entender el mensaje de Jesús en su contexto histórico. A pesar de vivir bajo un régimen opresivo y en una sociedad donde la expectativa era que el Mesías liberaría a Israel del dominio romano, Jesús desafió esa expectativa al enfocarse en un tipo diferente de liberación, la liberación espiritual. En lugar de promover la resistencia política, Jesús enseñaba sobre un reino mucho más poderoso y eterno, el reino de Dios. Este hecho también nos enseña sobre la naturaleza de su misión y la profundidad de su enfoque. No se dejó arrastrar por las expectativas terrenales de un Mesías militar o político. En cambio, su revolución fue espiritual, dirigida al corazón de las personas y no a los sistemas de gobierno. Esto es lo que lo hizo tan radical en su tiempo. No jugó según las reglas políticas de la época, sino que las trascendió con un mensaje mucho más amplio y universal. Dato 8. Jesús y su sentido del humor. Un aspecto que pocas veces se menciona sobre Jesús es su uso del humor. Aunque en los evangelios no encontramos chistes o bromas tal como las entendemos hoy, hay muchos momentos en los que Jesús usa el humor sutil y la ironía para enseñar lecciones profundas. Esto es particularmente evidente en sus parábolas, donde a menudo utiliza situaciones absurdas o exageradas para ilustrar sus puntos. Este uso del humor no solo captaba la atención de su audiencia, sino que también les ayudaba a recordar sus enseñanzas. Aunque a menudo pensamos en Jesús como una figura seria y solemne, la verdad es que también utilizaba el humor en su enseñanza. No con bromas o chistes, sino a través de la ironía y las situaciones exageradas que planteaba en sus parábolas. Piensa, por ejemplo, en la imagen de un hombre tratando de sacar una astilla del ojo de su hermano mientras tiene una viga en el suyo propio. Esta es una imagen divertida e irónica, pero a la vez enseña una profunda lección sobre el juicio y la hipocresía. Jesús usaba estas imágenes para captar la atención de su audiencia, haciéndoles reflexionar a través del humor sobre verdades espirituales profundas. Este dato es interesante porque revela una faceta menos conocida de Jesús, su capacidad para conectarse con su audiencia a través de un humor sutil. Aunque solemos pensar en él como una figura seria, Jesús era un maestro sabio que sabía cómo captar la atención de la gente. El uso de imágenes exageradas y situaciones irónicas no solo hacía que sus enseñanzas fueran más memorables, sino que también le permitía acercarse a la gente de una manera más accesible y humana. El uso del humor en las enseñanzas de Jesús también nos muestra su agudeza mental y su habilidad para utilizar todo tipo de recursos para transmitir su mensaje. Las parábolas no eran solo cuentos, sino herramientas didácticas cuidadosamente diseñadas que apelaban tanto al intelecto como al corazón. Su sentido del humor le permitía hacer que las lecciones difíciles fueran más fáciles de digerir, utilizando situaciones cotidianas y exageraciones para hacer que sus oyentes reflexionaran sobre sus propias vidas y comportamientos. Dato 9. La muerte de Jesús y el terremoto. La crucifixión de Jesús fue un evento que sacudió no solo a sus seguidores, sino al mundo en su totalidad, literalmente. Según el Evangelio de Mateo, 27 horas y 51 minutos, en el momento exacto de la muerte de Jesús, la tierra tembló y las rocas se partieron. Este terremoto no fue simplemente un evento natural, sino que simbolizó un cambio cósmico. La muerte de Jesús afectaba tanto al reino terrenal como al celestial. El terremoto en sí es interpretado por muchos como una señal de que el sacrificio de Jesús no solo transformó el destino de la humanidad, sino que también marcó un cambio profundo en toda la creación.
Además del terremoto, el velo del templo, que separaba el lugar santísimo del resto del mundo, se rasgó en dos de arriba abajo, lo que indica un acceso directo a Dios que antes no existía. El momento de la muerte de Jesús no solo fue profundamente espiritual, también fue cósmico. Mateo nos dice que cuando Jesús murió, la tierra tembló, las rocas se partieron y el velo del templo se rasgó en dos. Este no fue solo un terremoto, fue una señal de que algo trascendental había sucedido, algo que afectaba tanto al cielo como a la tierra. El velo del templo, que separaba a Dios del resto de la humanidad, fue rasgado en dos, simbolizando que, a través del sacrificio de Jesús, ahora todos tenemos acceso directo al Padre. Este evento no solo marca el fin de su vida terrenal, sino el inicio de una nueva relación entre Dios y los hombres. Este hecho es clave para entender el impacto profundo de la crucifixión de Jesús, no solo en términos de redención espiritual, sino también en cómo su muerte fue un evento que resonó en el cosmos mismo. El terremoto es visto como una señal de que la muerte de Jesús alteró el orden del mundo, cambiando para siempre la relación entre Dios y la humanidad. El rasgado del velo del templo es particularmente significativo en el contexto judío, ya que el lugar santísimo era el lugar donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, y ahora, a través de la muerte de Jesús, ese acceso se había democratizado para todos los creyentes. Este dato invita a los creyentes a reflexionar sobre el poder transformador de la muerte de Jesús, no solo en términos individuales y personales, sino en el impacto universal que tuvo. También nos recuerda que la crucifixión no fue solo un evento de dolor y sufrimiento, sino un acto de transformación que trajo una nueva era de acceso a Dios. Dato 10. La resurrección de otros al morir Jesús. Otro hecho sorprendente, pero que a menudo se pasa por alto, es que no solo Jesús resucitó después de su muerte, sino que otros santos también resucitaron en el momento de su crucifixión. El Evangelio de Mateo, 27, 52-53, nos dice que cuando Jesús entregó su espíritu, se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Estos santos salieron de sus tumbas y entraron en la ciudad santa, apareciendo a muchos. Este es un detalle que, aunque no siempre recibe mucha atención, tiene profundas implicaciones sobre el poder de la resurrección de Jesús y su impacto inmediato en aquellos que ya habían muerto. Cuando Jesús murió, algo asombroso sucedió, no solo resucitaría 3 días después, sino que en el mismo momento de su muerte, muchos santos que habían muerto antes del también resucitaron. Mateo nos cuenta que los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos se levantaron y caminaron hacia Jerusalén, apareciendo ante muchos. Este detalle increíble nos muestra el poder transformador de la muerte de Jesús, un poder tan grande que incluso aquellos que ya habían muerto fueron revividos. No solo su resurrección fue un milagro, sino que su sacrificio trajo vida a otros inmediatamente. Este dato es realmente asombroso porque nos muestra que el poder de la muerte de Jesús fue tan grande que otros también se beneficiaron de su resurrección de manera inmediata. Esto nos da una visión más amplia del impacto de su sacrificio, sugiriendo que no solo afectó a los vivos, sino también a los muertos. Es un recordatorio del poder absoluto que Jesús tenía sobre la vida y la muerte, y de cómo su resurrección fue solo el inicio de una serie de milagros que continuarían. Este hecho también refuerza la idea de que la resurrección no es solo un evento futuro, sino algo que Jesús comenzó en el mismo momento de su muerte. La resurrección de los santos es vista por muchos como una señal de lo que está por venir, la promesa de que todos los que creen en Jesús también experimentarán la resurrección en el último día. Esto añade una capa de esperanza y anticipación al relato de la muerte de Jesús, conectando su sacrificio con la promesa de vida eterna para todos los creyentes. Y hasta aquí hemos llegado con estos 10 datos sorprendentes sobre la vida de Jesús. ¿Qué te parecieron? ¿Había alguno que ya conocías, o te sorprendió alguno en especial? Nos encantaría saber tu opinión, así que te invito a que dejes tus comentarios aquí abajo. Queremos escuchar lo que piensas. Si disfrutaste este video y aprendiste algo nuevo, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí en Viaje Bíblico, siempre estamos explorando los misterios más fascinantes de la Biblia y descubriendo verdades profundas que pueden transformar tu fe. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Y si conoces a alguien que también podría disfrutar de este contenido, compártelo. Ayúdanos a llevar estos mensajes de esperanza y conocimiento a más personas. Nos vemos en el próximo video, y que Dios te bendiga en tu camino.